Saludos, en este video aprenderemos acerca de las moléculas de adhesión que median interacciones célula-célula y célula a la matriz extracelular. Como mencioné en el video anterior, ahora estamos hablando de un nivel jerárquico superior a las células, que es el de los tejidos. Y aunque vamos a enfatizar en las uniones intercelulares y uniones de célula a matriz que se observan en tejidos epiteliales, todos los tejidos tienen una combinación particular de uniones célula-célula a célula matriz. Comenzamos entonces describiendo esta imagen que estamos observando en la plantilla de diferentes tipos de tejidos epiteliales. También lo había mencionado en el video anterior. En este caso, todos los tejidos epiteliales, la superficie de ese epitelio da hacia un lumen. En algunos casos, estos tejidos van a tener una o más células, y dependiendo si es una o más células, pues se va a llamar simple si es una, como el primero que está representado en el dibujo, que es el que en realidad hemos estado viendo mucho, porque el epitelio del intestino, cuando hablamos de los procesos de transporte, es un ejemplo de epitelio simple columnar. Y ya hemos repetido en muchas ocasiones que estas células tienen una superficie apical y una superficie basal, y la superficie de los lados se llama superficies laterales. Así que vamos a estar viendo qué uniones están asociadas principalmente a las superficies laterales, porque la apical da hacia el lumen y la superficie basal va a estar atándose mediante uniones célula-matriz al tejido que está debajo, que es el tejido conectivo. Así que los ejemplos que tenemos aquí de epitelios, como ya les dije, una sola capa se llama simple. También mencioné escamoso en videos anteriores. En el caso de la piel, que es el último que está aquí en el D, es escamoso estratificado. Puede haber también escamoso simple, y hay otros epitelios que se definen como transicionales. No tiene que conocer la clasificación, simplemente reconocer que este es un modelo, los epitelios, para entender la importancia de las uniones célula-célula y célula matriz. La tabla que estamos viendo aquí es muy importante. Vamos a descifrarla con bastante detalle. El único detalle que en realidad no quiero o no tienen que recordar para el nivel de este curso es la columna que dice adaptadores intercelulares. ¿Okay? Así que vamos a ir mirando la tabla cuando estemos hablando específicamente de las uniones. Lo que quiero señalar es que las uniones celulares se pueden categorizar en dos grupos. Bueno, en dos grupos no. Hay un grupo que contiene tres. Voy a señalarlo aquí en la tabla, que son uniones de anclaje, anchoring junctions. Incluye las uniones adherentes, los desmosomas y los hemidesmosomas. Y esas, aunque van a tener diferentes funciones, la palabra lo que nos dice es que son muy importantes en mantener esa integridad del tejido, célula con célula y célula matriz extracelular. Se me quedó el número 4. Así que vuelvo y repito, las uniones de anclaje son uniones adherentes, desmosoma, hemidesmosoma y contactos focales. Las primeras dos son célula con célula, y las 3 y la 4 son célula con matriz. Y hay otras uniones, y anclaje, como dije, tiene que ver, fíjense que tiene que ver con la forma, la fortaleza, forma y rigidez, esas características que estoy señalando funcionales, y como dije van a haber otras, tiene que ver con la integridad del tejido. Luego entonces vamos a ver otro tipo de uniones que van a tener otras funciones, y creo que las he mencionado en videos anteriores o en clases anteriores: las uniones herméticas, las uniones
comunicantes, y en las plantas, pues no vamos a hablar mucho de las plantas, pues también hay un tipo de unión parecida en función a la unión comunicante que se llama plasmodesmata. Vamos a comenzar hablando de las uniones adherentes. Las uniones adherentes, otra vez refiriéndonos a la tabla, son un tipo de adhesión celular que media célula a célula. Las proteínas principales que tienen que ver con esta adhesión, y la palabra CAM significa Cell Adhesion Molecules, también se definen como receptores, porque vamos a ver que una molécula puede ser el receptor y el ligando, ¿verdad? Porque una caderina se va a asociar a otra caderina, perdón. Y vamos a ver entonces que esas caderinas, a través de proteínas que sirven de adaptadoras intracelulares, se unen a los filamentos de actina. Y la tabla describe que tienen funciones como mantener la forma de la célula y el tejido, resisten fuerzas de tensión o deformación, tienen un componente importante de señalización, y coloqué un video en Moodle que le puse que estaba brutal y tienen que verlo, pues tiene que ver con estas uniones adherentes. Y tiene una función de mecanotransducción, así que detecta fuerza y puede llevar información a la célula, inclusive al núcleo. ¿Dónde están esas uniones adherentes? Pues vamos a mirarlas aquí. Déjenme borrar esto que está escrito para que no se confunda con lo que voy a señalar ahora. Ok, las uniones adherentes es esta que está aquí. Y fíjense que, como les indiqué, quiero que vean la tridimensionalidad del dibujo. Es una correa, es esa como rosada. Es una correa, y ahí no se ven las proteínas adaptadoras y los filamentos de actina que están asociados a estas uniones. Pero quiero que observen que es una correa que corre alrededor de la parte apical de la célula. En este caso, como es un epitelio del intestino, pues está justo debajo de la unión hermética. Y aquí se ve, no sé si no se ve tan bien, ¿verdad?, el citoesqueleto, pero esa es la unión adherente. La próxima que vamos a ver son los desmosomas. Según está la tabla, los desmosomas son sumamente importantes para esa fortaleza del tejido, y también pueden tener una función de mecanotransducción y comunicar información dentro de la célula. Los desmosomas tienen las proteínas principales son las caderinas desmosomales, así que ya vemos que hay caderinas asociadas a las uniones adherentes y a los desmosomas. Y en este caso, las proteínas adaptadoras van a comunicar esas caderinas a filamentos intermedios. Y fíjense que atando lo que sabemos del citoesqueleto, los filamentos intermedios no están asociados a proteínas motoras, pero los filamentos de actina sí. Por eso, un poco esta transmisión de fuerza, que es el video que les recomendé y se lo estoy recomendando otra vez, ocurre asociado a las uniones adherentes, y los desmosomas son más bien para la fortaleza de mantener la integridad del tejido. Vamos a verlos aquí, otra vez, déjenme borrar un poco esto. Ok, ¿dónde están los desmosomas? Los desmosomas están usualmente en la parte más vasolateral. En este dibujo están debajo de las uniones adherentes. Y lo que quiero que observen son las bolitas azules. Fíjense que está identificado aquí abajo, pero está por
muchas otras áreas debajo de la unión adherente, todas esas bolitas, y fíjense en la tridimensionalidad otra vez, es como unos botones, y esos botones pues vamos a ver las proteínas que están involucradas en esa unión célula-célula, las proteínas adaptadoras, y esos cordones azules son filamentos intermedios. El próximo que vamos a ver son los hemidesmosomas. Ya los hemidesmosomas es un tipo de unión célula matriz. Las proteínas que están involucradas son otras, no son caderinas, en este caso se llaman integrinas y vamos a verlas más adelante. También tienen que ver con la forma y la rigidez, y las proteínas adaptadoras comunican las integrinas con filamentos intermedios. Así que fíjense que cuando los filamentos intermedios están asociados a las uniones célula-célula o célula matriz, la función principal es estructural. Están los hemidesmosomas, recuerden que acabo de decir que es célula matriz, así que lo buscamos en la parte basal de este diagrama. Y la parte basal está aquí, y es el hemidesmosoma, es muy parecido al desmosoma, es como si fuera la mitad del botón. Luego vamos a verlo con más detalle, y en la microscopía electrónica no se ve. Vamos entonces a uniones que no son de anclaje, y la primera es de la tabla, las uniones herméticas. Hermética, recuerden la palabra tight junctions, hermético tiene que ver como que cierra. Es un tipo de unión célula-célula. Vamos a mencionar las proteínas principales que las componen. Principalmente voy a mencionar ocludinas y claudinas. Tienen proteínas adaptadoras también que unen esas uniones herméticas a los filamentos de actina. Otra vez, aquí vamos a ver que esas uniones herméticas pueden en algunos casos ser más herméticas que en otros, así que puede estar regulado esa permeabilidad del tejido. Son las uniones herméticas las que controlan la permeabilidad del tejido. Obviamente, siempre y cuando la integridad del tejido esté bien, que esa depende de las uniones adherentes y de los desmosomas. Así que en sus funciones controlan el movimiento de soluto. Este tipo de movimiento es transcelular. Así que está regulando que no pase nada entre medio de una célula a otra. Ya volvemos a hablar de este tema en una próxima plantilla. Y son importantes también para la polaridad de la célula, ¿verdad? ¿Qué parte es apical y qué parte es basal? ¿Por qué? Porque esas uniones herméticas, vamos a ver la imagen, es la primera, la que está en la parte más apical. Déjenme borrar otra vez esto aquí. Las uniones herméticas son estas, tight junctions. Y no sé si aquí no se va a ver tan bien, pero cuando las volvamos a ver más adelante se ven. No sé si puede visualizar estas estructuras. Es como si fuera, no sé si usted ha visto una colcha quilted que está cosida formando figuras, y esas áreas que señalé alrededor sería la costura. Lo que quiero decir es que las proteínas que forman estas uniones tight junctions generan un sello que otra vez corre a todo alrededor de la parte apical. Ese sello, volviendo ahora al tema de membranas, imposibilita que proteínas que están en la parte lateral y la parte basal puedan moverse por difusión, por movilidad lateral de la membrana hacia la parte apical. Así que estoy trayendo temas que integran lo que hemos visto. Cuando piensen ahora que algo bien interesante es que cuando las proteínas que son membranales se están sorteando en el retículo endoplasmático, hay formas en que la célula determina qué proteínas van a ser insertadas, cuáles van a ser traficadas a la membrana apical,
y cuáles van a ser traficadas a la membrana lateral y a la membrana basal. Y las que son traficadas a la membrana lateral y a la membrana basal no van a poder difundirse a la membrana apical porque está esa barrera. No solamente es una barrera de permeabilidad, ¿verdad? Que los solutos no pueden pasar entre medio de las células, sino que las proteínas que componen esas membranas tampoco se pueden mover y queda marcada la polaridad de esas células en este tejido mediante las uniones herméticas. El próximo son las gap junctions. Voy a señalar en la tabla, es un tipo de unión célula-célula. Las proteínas principales voy a solo requerirles que recuerden conexina. Hay proteínas también adaptadoras que median la función de esas uniones comunicantes, y la función ya la hemos mencionado, permite el paso de moléculas directamente del citoplasma, puede ser moléculas, pueden ser iones, de un citoplasma a otro. Y la última que está, que son las plasmodesmatas, pues no las vamos a ver con detalle, pero tiene función similar a las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes no se ven tan bien aquí, así que vamos a dejarlo para más adelante. En el diagrama están señaladas aquí y aquí en el dibujo. Comenzamos entonces con las moléculas que componen diferentes tipos de unión celular y comenzamos con las caderinas. Las caderinas median adhesión célula-célula, como vimos en la tabla, en las uniones adherentes y en los desmosomas. Las caderinas es una familia gigantesca de aproximadamente 180 miembros que son glucoproteínas. Estas glucoproteínas pueden tener azúcares en link o azúcares on link, y ya usted sabe qué significa eso. Hay 6 subfamilias, pero solamente vamos a mencionar 3, que son las caderinas clásicas, que están enumeradas en la plantilla, las protocaderinas agregadas y las caderinas de los desmosomas. Las caderinas clásicas, el nombre significa calcium adhesion, que la adhesión celular mediada a través de estas proteínas requiere calcio, y los nombres representan en dónde fueron identificados por primera vez. Así que vamos a ver que hay en esta familia de caderinas, podemos encontrar caderina E, o familias de la caderina E, caderina N, R, E de epitelio, N de tejido nervioso y P de placenta. Así que las letras representan el tejido en donde fue descrito por primera vez. Quizás de las más que se han estudiado son la caderina E y la caderina N, porque la expresión de estas caderinas se observa durante el desarrollo y va cambiando a medida que ese embrión se desarrolla, y voy a mencionar un poquito más de eso en otra plantilla. Las caderinas E, bueno, y también eso, perdonen que vuelvo para atrás, los cambios en la expresión de caderina E y caderina N también se han visto asociados a cambios en la forma de la célula, que tiene que ver con procesos de transformación celular en cáncer, que se conoce como la transición epitelio-mesénquima. Ya mismo lo menciono de nuevo. La caderina involucra principalmente interacciones homofílicas, quiere decir que una caderina E con otra caderina E, pero puede un poco interactuar con otras caderinas que no son específicamente la E. Evidencia de que depende de calcio, se han hecho muchos experimentos, pero aquí hay unas figuras que representan resultados de experimentos que demuestran
en células en cultivo que la adhesión de la célula depende de calcio. Tenemos esta célula, el primer panel representa las células L en donde no expresan la caderina y ahí pues se le añade calcio y vemos que las células siguen separadas unas de otras, es en el primer panel. En el segundo panel observamos, segundo y tercero, que esas células se les transfectó el gen de caderina, así que ahora expresan caderina E, y vemos cómo se afecta la adhesión celular cuando tiene calcio, forman este agregado, y sin calcio pues se mantienen las células separadas entre sí. Evidencia de la función de caderina E en cuanto a la adhesión celular se observa en los resultados experimentales que estamos viendo en esta plantilla. En esta plantilla tenemos una línea de células epiteliales en donde se está expresando caderina E, es lo que se ve más blanco fluorescente porque la caderina E está fusionada a GFP. Cuando se colocan todas, se mezclan las células en un medio que tiene calcio, pues vamos a ver dónde esas células se empiezan a asociar unas con otras, se ve más fluorescente, lo que representa que las caderinas que están expresando empiezan a agregarse. Los números representan horas, así que fíjense que ya a las 8 horas vemos esas líneas gruesas, muy fluorescentes, representando la agregación de las caderinas E y las 3 células unidas. Pues, ¿cómo son estas proteínas de las que hemos estado hablando ya bastante? La figura que estamos viendo aquí representa específicamente la caderina E. Y si observamos, ya habíamos visto cuando el primer video, la primera parte de este tema, había descrito lo que es interacciones homofílicas cis y trans, y el ejemplo que se estaba usando es la caderina E, así que vamos a volver a mencionar eso. Primero observemos que cada caderina E, cada una de estas, tiene un solo dominio transmembranal, un dominio corto citosólico, y vamos a ver más adelante que ese dominio citosólico liga proteínas adaptadoras que no se ven en esta figura. Y tiene 5 dominios extracelulares, cada una de esas están señalados acá mejor. 5 dominios extracelulares, S1 a S5. Son esos dominios extracelulares los que median la adhesión célula a célula. Y hay 2 formas en que se están asociando estas caderinas. Cuando las caderinas de la misma célula se asocian entre sí, pues es el tipo de interacción cis. Y no tienen que recordar qué dominios son, aunque están señalados ahí, que es el S1 y el S2. Así que en la figura anterior que vimos que la fluorescencia aumentaba a medida que aumentaban las horas, representa eso, que las caderinas de las células se van a interactuar de forma cis para hacer una interacción trans más fuerte, y la interacción trans pues está identificada, la vamos a ver mejor en la próxima plantilla, pero la adelanto aquí. Trans, aunque es la misma caderina E, en los diferentes colores están representando la más clarita de una célula y la más oscura es de la otra. Lo otro importante es que dependen de calcio, y aquí le está mostrando los lugares en donde se enlaza calcio, y calcio lo que va a hacer es afectar la conformación de la proteína a que sea más elongada y que tenga la curvatura necesaria para que puedan ocurrir las interacciones que estamos hablando, la cis y la trans.
La interacción trans se ve un poco mejor aquí en el panel C, este que está aquí, involucra los dominios S1 y los colores pueden identificar más oscuros de una célula, más claritos de otra. Son interacciones en realidad no covalentes, recordando que estas interacciones no covalentes, cuando las estudiamos de forma individual, parecen ser débiles, pero cuando son muchas interacciones, y por eso es importante lo que se conoce como el zippering, esa agregación de las caderinas tipo cis, las interacciones tipo cis, pues hacen que entonces surjan muchas interacciones y sea una unión más fuerte. Vamos a ver en la próxima plantilla otro tipo de caderinas que son las protocaderinas agregadas, que son también muy interesantes. Las protocaderinas agregadas también usan estos dominios de caderinas, pero son un poco son distintas. Fíjense que aquí tiene 6 dominios y hay diferentes colores. Lo interesante es que hay muchos genes para protocaderinas. Aproximadamente hay 52 protocaderinas agregadas diferentes en humanos, 58 en ratones. Esta diversidad de caderinas, como funciona es que las células van a estar seleccionando, es como una huella digital que permite la unión de una célula con otra célula de forma específica. Estas protocaderinas están altamente expresadas en el tejido nervioso, así que la idea es que las uniones célula a célula que generan estas conexiones tan importantes en el sistema nervioso dependen de leer correctamente este código que está escrito utilizando protocaderina. Como vemos en el dibujo, perdón, como vemos en el dibujo, pues también hay interacciones trans, y hay también interacciones cis. Las interacciones cis pueden ser homofílicas, como se está mostrando en el dibujo principalmente, pero también pueden ser heterofílicas en el dibujo, en el área que está marcada en el recuadro, en el circulito entrecortado, pero también pueden ser heterofílicas, como se observa aquí, la amarilla con la anaranjada. Y eso permite que diferentes isoformas o la misma isoforma se pueda asociar unas con otras y generar en realidad un código que permite a las células adherirse de formas bien específicas y a la vez complejas. Como mencioné, las caderinas a través de proteínas adaptadoras están asociadas a proteínas del citoesqueleto, específicamente actina. Y otra vez les recomiendo el video para que entiendan bien cómo es que este complejo de interacciones de proteínas que median la adhesión célula a célula transduce información hacia el interior de la célula. Así que ahí está las caderinas, hacia el interior tenemos ejemplos de diferentes proteínas que pueden estar asociadas. Una de las más importantes que media esa comunicación de información son las cateninas. Y nada, tenemos aquí esos filamentos de actina. Volviendo un poco a las funciones de las uniones adherentes y por qué son tan importantes, pues les traigo aquí unas imágenes adicionales de su importancia durante el desarrollo.
Durante el desarrollo, las células van a expresar diferentes caderinas. La imagen está resumiendo dos experimentos. La primera imagen de arriba está resumiendo experimentos temprano en el desarrollo, en donde las células acaban de formar las tres capas germinales, el endodermo en azul, el mesodermo en verde y el ectodermo en rojo. Antes de saberse cuáles eran las moléculas, se sabía que las moléculas que median la adhesión celular, se sabía que las células tenían moléculas que les permitía reconocerse. En este caso, fíjense que el primer diagrama, que es el que marqué, tiene un embrión en donde se mezclaron todas las células de las tres capas germinales. Y si en cultivo se le permite un tiempo adicional, se reorganizan. Y no solamente se reorganizan, sino que se reorganizan de la misma forma que hubiera estado en el embrión, endodermo al interior, mesodermo en el medio y ectodermo afuera. Eventualmente, pues se descubrieron estas caderinas y el experimento de abajo representa la idea de cómo es que se pueden reorganizar estos tejidos. Si tengo células como las que mencioné que pueden transfectarle para que expresen caderina E y otras están expresando caderina N, en este caso las E son azules aquí y las rojas son caderina E, y las pongo en cultivo, al tiempo vemos que se agregan las que tienen N y se agregan las que tienen, dije N, sí, y las que tienen E. También no solamente el sistema lee el tipo de caderina que tiene, sino el nivel de expresión de la caderina. Y en el segundo diagrama, de la parte de abajo de la plantilla, eso es lo que estamos viendo. En diferentes colores azules, las células que expresan caderina E a altas concentraciones, azul oscuro, versus las que expresan caderina E a bajas concentraciones, azul clarito, también se sortean dependiendo del nivel de expresión de las caderinas. En procesos de desarrollo hay muchos cambios en la forma de ese embrión. Hay estructuras que son capas de epitelio como la que estamos viendo aquí, que eventualmente se doblan y generan tubos. Y para eso tienen que ocurrir cambios en la adhesión celular y en la forma de la célula. Primero en la forma y después en la adhesión. Así que en la forma lo que estamos observando es, lo rojo está mostrando la correa de las uniones adherentes. Recuerden otra vez que estas pueden estar unidas a través de proteínas citoplásmicas a filamentos de actina. Así que esa correa adherente se contrae y de una célula columnar, al contraerse esta parte de la célula, ahora me genera una célula en forma de botella, ¿verdad? Que son estas que estamos observando ahí, y eso hace un cambio en la estructura de esa hoja de epitelio que eventualmente lo que ocurre para que se forme el tubo epitelial es que las uniones celulares cambian. Si este diagrama estuviera representando la formación del tubo neural, que es exactamente como está representado en ese diagrama, estaríamos pasando de un epitelio que es ectodermal a un neuroectodermal. Y lo que se ha visto es no solamente los cambios en la forma que están representados aquí, sino el cambio en la expresión de las caderinas, empezando con caderina E y luego bajando la expresión de caderina E y aumentando la expresión de caderina N. Como acabo de mencionar, en diferentes momentos del desarrollo hay cambios en la expresión de caderina E. Hay momentos en el desarrollo donde las células están en un epitelio, como acabamos de ver, y van a migrar para formar otras estructuras. Y ese proceso se conoce o incluye un cambio en la forma de las células que se conoce como la transición epitelio-mesénquima. Epithelial mesenchymal transition.
y tenemos de células que aquí no se ven tan epiteliales porque es un cultivo, pero pudieran haber estado en la capa de epitelio que acabo de mostrar en la plantilla anterior. Y cuando una célula va a migrar, pasa de ser columnar a una forma de célula que es distinta y que se llama mesénquima porque hay un tejido conectivo en el embrión que se llama mesénquima y tiene esas células que son como fusiformes, como la que señalé en el circulito ese que marqué. Ok, eso involucra de pasar de epitelial a mesénquima la pérdida de la expresión de caderina E. Ya eso se ha demostrado. Lo interesante es que durante el cáncer, cuando las células adquieren la capacidad de metástasis, se observa también ese proceso, en donde las células cancerosas dejan de expresar caderina E y entonces su forma cambia a esa forma mesenquimal, lo que es conducente a que pueda tener la capacidad de migrar, ¿verdad? Acompañado con otros cambios fenotípicos y de las células que vamos a ver cuando veamos el tema de cáncer. La figura de abajo muestra una histología en donde tenemos células normales en el epitelio del estómago expresando caderina E y las células de cáncer que no tienen caderina. Un ejemplo adicional de las células en donde necesitan mantener un soporte estructural es el músculo y específicamente el músculo cardíaco, así que quiero ofrecerles un ejemplo adicional en donde observamos uniones adherentes y el dibujo de la derecha arriba representa esa célula columnar epitelial que hemos estado mirando y ahí tenemos las uniones adherentes que forman una correa cerca de la parte apical, debajo de las uniones herméticas, y abajo tenemos un diagrama del músculo cardíaco. Las células del músculo cardíaco son células que son ramificadas y unas células con otras tienen que estar unidas firmemente. Y quiero señalar que hay en este dibujo dos formas en que esas células están unidas fuertemente y una de ellas tiene que ver con las uniones adherentes. Esas uniones adherentes están representadas aquí. También van a estar unidas fuertemente por desmosomas, que los mencionamos ahorita y lo vamos a volver. Y otra unión importante es la unión comunicante, que también vamos a mencionar más adelante. Así que todos los tejidos, como dije, tienen uniones que permiten mantener esa integridad del tejido, más allá de los epitelios, que es de los que hemos estado hablando. Vamos a ver un poquito más de información de los desmosomas. Los desmosomas tienen como función principal soporte estructural. De manera bien general, se encuentran compuestos de este complejo de proteínas que incluye caderinas, que se llaman desmogleína y desmocolina, pero en realidad las dejamos como caderinas. Hacia el interior de la célula hay una placa citoplasmática que tiene esas proteínas adaptadoras que atan los desmosomas a los filamentos intermedios. En realidad eso es lo más importante que quiero que recuerden, que su función principal es soporte estructural y que se encuentran hacia los lados laterales de las células epiteliales, pero ya vimos que en el corazón, el músculo cardíaco también son importantes. Con relación a los contactos focales, pues ya aquí tenemos un ejemplo de una unión célula matriz, así que vamos a hablar un poquito de las integrinas.
Vamos a ver entonces las uniones célula-matriz de la que estamos hablando, y en este caso sí incluye célula matriz, incluye el hemidesmosoma, que les había mencionado que es como muy parecido al desmosoma, pero es como la mitad del botón. Aquí se ve mejor. Fíjense que tengo la mitad de un botón en una célula y la mitad en el otro, formando el circulito del desmosoma. Y en el caso del hemidesmosoma, pues la mitad del botón que está en la célula y está asociado a la matriz extracelular. Pero en realidad vamos a hablar de los contactos focales que están dibujados aquí, que no se observarían en un epitelio, como les dije, se observarían principalmente en células que están migrando. Y los que median esta célula matriz que vamos a hablar ahora son las integrinas, que son estas proteínas que están aquí. Las integrinas de las proteínas que median adhesión célula matriz es la familia más importante. Se encuentran solamente en animales multicelulares y no solamente sirven de soporte estructural del tejido, como vimos en la tabla, sino que también sirven para convertir información, ya sea de la matriz extracelular hacia la célula o de la célula a la matriz. Y ejemplos específicos los vamos a ver. Como observamos en el diagrama, las integrinas son o forman heterodímeros. Una subunidad alfa y una subunidad beta, y no están asociadas covalentemente. Y hay una diversidad de subunidad alfas y una diversidad de subunidad beta. Fíjense que esa que está en el dibujo es alfa 5, beta 3. Se han descrito en los vertebrados, en los animales, 18 subunidades alfa, 8 unidades beta, y ya se imaginan que pueden formar una gran diversidad de heterodímeros, aproximadamente 24 heterodímeros se han descrito. Así como dije que las caderinas, que las células pueden cambiar su expresión de caderina, y eso quiere decir que hay también una huella digital, no solamente las caderinas clásicas, sino las protocaderinas agregadas. Las integrinas también sirven de marcador para las células, porque van a tener una huella digital específica de las integrinas que están expresando. En este diagrama estamos observando la caderina alfa 5B3 asociada a una molécula de la matriz extracelular que se llama fibronectina. Pero vamos a ver que se puede ligar a otras integrinas en las próximas imágenes. Añado esta tabla, se parece un poco a la tabla del libro, pero esta tabla de otro recurso me gusta mucho porque, y aprovecho para recomendar la lectura del libro en este capítulo, la importancia de las uniones celulares, de la matriz extracelular. Donde mejor se ve es cuando hay defectos, así que tiene muchas aplicaciones clínicas. Dele una ojeadita, es muy interesante. Pues vamos entonces a mirar esta tabla que, diferente a la tabla del libro, incluye qué pasa si hay defectos en las diferentes caderinas. Y vamos a ver que tengo diferentes caderinas, y dije caderinas, perdón, integrinas, disculpen, integrinas. Aquí tengo las integrinas, diferentes integrinas, cuáles son los ligandos, y esto lo voy a explicar un poquito mejor en la próxima tabla, en la del libro. Y los ligandos pueden ser proteínas de la matriz extracelular, fibronectina, laminina, fibrinógeno, laminina, son proteínas de la matriz extracelular, o pueden ser otras proteínas de adhesión celular como los ICAM, moléculas de adhesión celular. ¿Dónde se encuentran? Fíjense que hay algunas que están en todas las células, otras están en células específicas y algunas están asociadas a los epitelios, a los hemidesmosomas.
Y la tabla, ¿verdad? Lo que añade de importancia para aquellos que les interesa la parte biomédica es qué pasa si la subunidad alfa o la beta están mutadas. Y fíjense que pueden haber defectos tan serios como que el embrión no se implanta en el útero y se muere. Y pueden haber defectos como defectos asociados al sistema inmunológico. Los que están tomando inmuno deben haber visto ya este proceso por el cual se llaman las células del sistema inmunológico a un sitio donde hay infección, que lo vamos a ver como ejemplo de la función de esta proteína más adelante. Esta es la tabla del libro que describe las integrinas, en dónde están y sus ligandos. Quiero hacer énfasis en los ligandos porque hablamos un poquito de dónde están en la tabla anterior y volver a mencionar que las integrinas son los receptores de las células para la matriz extracelular principalmente, por eso el ligando en la mayoría de los casos que estamos viendo en esa tabla son moléculas de la matriz extracelular que vamos a conocer en la parte 3 de este tema. Pero en rojo tiene como ligandos proteínas que son de adhesión celular también. Así que esas proteínas de adhesión celular, fíjense, cuando vemos células que a través de integrinas se asocian a otras células, pues son células principalmente, los ejemplos son células de la sangre, ¿ok? Que pueden asociarse a otras células a través de integrina. Hay dos formas generales que estas integrinas pueden reconocer otras moléculas. Y se ha estudiado con mucho énfasis reconocimientos que pueden ser a través de la secuencia de aminoácidos RGD. Así que lo que quiere decir esta tabla es que todas estas integrinas reconocen en las proteínas que son sus ligandos una secuencia, unos pequeños motifs que incluyen esos aminoácidos, ¿ok? RGD. Sin embargo, hay otro tipo de reconocimiento que no requiere RGD. Lo que significa eso lo vamos a mencionar utilizando el ejemplo de coagulación de la sangre más adelante. Vamos entonces a hablar de las uniones herméticas. Ya no estamos hablando de uniones que son de anclaje. Y de manera bien general voy a mencionar las uniones herméticas. Ya he dicho un poco en las plantillas anteriores y también entiendo que sabemos la importancia de estas uniones herméticas relacionadas a la permeabilidad del tejido. Vemos a la Vemos a la derecha una imagen que se ve un poquito mejor, ese efecto de la colcha quilted que le mencioné. En la parte de arriba una microscopía electrónica y lo que sería la costura sería estas bolitas que representan esas proteínas que forman las uniones herméticas. Fíjense que en la microscopía electrónica, el botón o la costura, como le estoy tratando de usar esa analogía, sella esas dos, la membrana de una célula, que esta sería una célula y esta sería la otra célula. Las proteínas principales que forman las uniones herméticas, mencioné claudinas y ocludinas. Aquí estamos viendo las claudinas en una unión hermética y ahí puede haber cierta permeabilidad y esa permeabilidad puede estar regulada. En algunos casos un tejido puede ser más permeable y en otros dependiendo de las necesidades de la célula. Estas uniones herméticas, como ya he dicho varias veces, tienen que ver con la permeabilidad del tejido y específicamente aseguran en aquellas que son altamente impermeables, aquellos tejidos que son altamente impermeables, que todo lo que va a entrar
de un compartimiento a otro pase a través del trayecto transcelular. Las uniones comunicantes también las hemos mencionado, las mencionamos en el tema de canales y en el tema de sistema nervioso cuando hablamos de las sinapsis eléctricas. Vamos a hablar un poquito más de estas. Las uniones comunicantes permiten el paso de moléculas de una célula a otra directamente. Así que son canales que permiten ese paso por difusión. Este sería un movimiento pasivo. Y como mencioné, importantes en células que necesitan que esa comunicación sea rápida, como células excitables, pero también ocurre en otras células. Y como pueden ver en el dibujo que está aquí, depende del tamaño. Aquí lo que está mostrando es que ya de 5000 en adelante no pueden pasar a través de las uniones comunicantes de peso molecular de 5000. ¿Cómo se ven estas uniones comunicantes? Pues se componen de conexones. Cada célula tiene un hemicanal. Aquí se ven. Y entonces, cuando están las dos hemicanales unidos, pues forman en oscuro en brown lo que representa esa comunicación entre los citoplasmas. Se llama gap junctions porque el tamaño de los hemicanales cuando se unen no se pegan las membranas, sino que deja un gap. Y ese gap intercelular es lo que le da el nombre de gap junction. Es aproximadamente de 40 Armstrong el gap. Las funciones de las uniones comunicantes, pues las he mencionado. En células excitables como en el corazón, el potencial de acción se conduce rápidamente de una célula a otra a través de esas uniones comunicantes. Ahorita les mostré, aquí están representadas en verde. De esa manera se sincroniza las células cardíacas para que la contracción sea efectiva. En otras células, pues pueden pasar nutrientes, pueden pasar mensajeros secundarios a través de esas uniones comunicantes. Las uniones comunicantes, estos conexones forman unas áreas como lo que está mostrado en la imagen de microscopías electrónicas de la derecha, unas áreas que pueden ser como unos parchos grandes como este que está aquí o unos parchos pequeños. Así que hay unos dominios, pueden formar dominios en donde están agregadas estas uniones comunicantes.